Mi hermanastra tiene los ojos puestos en mi novio, pero no sabe que él es alérgico a todas las mujeres excepto a mí. Se puso un bikini sexy y se lanzó deliberadamente a la piscina, gritando para que mi novio la salvara. Pero él me tomó de la mano y salió corriendo. No la voy a salvar. No la salvaría ni aunque me pagaran. ¿Y si me contamino y ya no me quieres? Mi novio estaba completamente loco por mí. Después de solo 3 meses de relación, ya tenía listo el anillo de compromiso. Y al cumplir el 2.º año, no pudo resistirse a proponerme matrimonio. Antes de hacerlo, transfirió su casa, su coche y todos sus ahorros a mi nombre, solo para que no tuviera ninguna excusa para decir que no. Estaba a punto de aceptar, animada por todos los presentes, cuando de pronto escuché una voz que me congeló. «¿Hermana? ¿Te vas a casar? Algo tan importante, y no nos dijiste nada a mamá, a papá y a mí? ¿Todavía estás enojada con nosotros?» Era Jessica, mi hermana adoptiva, 1 año menor que yo. Desde que llegó a nuestra familia, mamá quedó embarazada de mi hermanito y el negocio de papá despegó con un éxito tras otro. Mis padres comenzaron a verla como su talismán de la suerte y la trataban como si fuera su hija biológica. Pero Jessica no se conformó. Siempre creyó que yo era un obstáculo. Empezó a sabotearme. Después de que me inculpara varias veces por cosas que no hice, mis padres terminaron completamente en su contra, mía. Durante los exámenes de ingreso a la universidad, Jessica puso laxantes en mi botella de agua para arruinar mi oportunidad. Y aún así, mis padres la defendieron. Con el corazón destrozado, dejé esa casa para siempre. «Cariño, ¿ella es tu hermana?», me susurró Marco, mi novio, apretándome la mano. Volví a la realidad y asentí. En el instante en que Jessica vio el rostro de Marco, como de estrella de cine, sus ojos brillaron. Extendió la mano hacia él, con tono coqueto. «Cuñado, soy Jessica. 1 año menor que mi hermana. Mido 1,65, peso 43 kilos». Lo decía con una sonrisa ensayada, inclinándose ligeramente hacia Marco, mostrándose sin pudor. Jessica volvía a competir conmigo por todo. «Cariño, prométeme que nunca te pondrás así de flaca», dijo Marco, mirándola sin expresión. «Tu hermana parece un palo. Eso no es atractivo». El orgullo que Jessica sentía por su figura no significaba nada para Marco. Su rostro se endureció. Contuve la risa. «No deberías hablarle así a la gente», dije. «¿Qué quieres decir con palo? A las chicas de ahora les gusta estar delgadas. Pero estar así de flaca no es saludable». «No las imites», añadió Marco, mirando de reojo a Jessica. «Soy Marco, el novio de tu hermana». Jessica entrecerró los ojos, claramente tramando algo. «Hermana, ¿terminaste con ese novio de la preparatoria? ¿Se conocieron las familias? Pensé que ustedes dos estaban decididos a casarse». Quise reír. No había tal novio. Era un acosador obsesionado que llegó al extremo de involucrar a los maestros y a mis padres. Lo peor fue que mamá me culpó, diciendo que si no hubiera sido tan coqueta en la escuela, él no se habría fijado en mí. Marco frunció el ceño. «¿Quién no tiene ex? ¿Salir significa que hay que casarse? Tal vez deberías dejar atrás esas ideas anticuadas». Jessica intentó sembrar cizaña, pero lo único que logró fue que Marco la dejara en ridículo. Sus ojos se enrojecieron al instante. «Perdón, cuñado, solo digo lo que pienso. No fue con mala intención». Miró a Marco con los ojos llorosos, con esa expresión de víctima que siempre funcionaba con mis padres y mi hermano. Cada vez que Jessica lloraba así, todos la consentían. Pero Marco no era como ellos. Ni siquiera la miró. «Estamos a punto de comer». Jessica forzó una sonrisa y dijo con desparpajo: «Entonces comeré con ustedes». ¿Considera esto mi manera de disculparme con mi hermana? ¿Era eso realmente una disculpa? ¿O solo quería fastidiarme más? Jessica lo sabía perfectamente. Marco puso mala cara y estaba a punto de rechazarla cuando le apreté la mano. «Comamos juntos. Si no, encontrará otra forma de quedarse». Jessica no se rendía hasta conseguir lo que quería. Con mi permiso, se sentó enseguida al lado de Marco. «Cuñado, a mi hermana le gusta sentarse sola. No te molesta que me siente contigo, ¿verdad?» Marco se tapó la nariz y estornudó. «Sí me molesta. Tu perfume es demasiado fuerte. Soy alérgico». Y acto seguido, se levantó y se sentó a mi lado. Me sentí cálida por dentro. La verdad era que Marco no era alérgico a los perfumes. Todo lo contrario,
Era un amante de los aromas. Todos los perfumes en mi tocador los había comprado él. Le encantaba hundir su rostro en mi cuello y decir lo bien que olía. El mesero comenzó a traer los platos, incluido un tazón de sopa de nido de golondrina que Marco había pedido especialmente para mí. Apenas la sirvieron, Jessica la tomó con entusiasmo. Me encanta esta sopa. Es excelente para el cuidado de la piel. Gracias, cuñado, por pensar en mí. Antes de que pudiera probarla, Marco la retiró con rapidez y la puso frente a mí. La pedí para mi cariño. Jessica quedó en shock. Sus ojos se tiñeron de celos, como si esa sopa fuera una joya invaluable. Ah, cierto, dijo con falsa generosidad. Mi hermana parece haberse bronceado un poco. Esta sopa le vendrá bien para aclarar la piel. Pero Marco, con su aguda observación y lengua afilada, le respondió con sutileza. Mi cariño está mucho más pálida que tú. ¿Por qué necesitaría blanquearse? A ella solo le gustan los dulces. Y como si fuera poco, añadió. Nuestra cadena de hoteles es famosa por su sopa de nido de golondrina. Jessica se quedó verde. Recordé que cuando llegó por primera vez a nuestra casa, estaba morena y delgada como un palo. Jessica se puso verde cuando Marco terminó su comentario, como si acabara de tragarse una cucharada de vinagre en vez de sopa. Y aunque intentó mantener la compostura, todos los músculos de su cara estaban tensos, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo fingí no notarlo, pero por dentro estaba disfrutando cada segundo. Ella había pasado años arruinándome la vida, y ahora bastaba con una cucharada de sopa para desestabilizarla. No era venganza, exactamente. Era justicia poética. El almuerzo siguió en una extraña tensión. Jessica hablaba sin parar, intentando acaparar la conversación con historias de su juventud, la mayoría inventadas, para impresionar a Marco. Pero él respondía con monosílabos o simplemente giraba hacia mí para preguntarme si quería más agua o si el plato estaba a mi gusto. Cada vez que lo hacía, podía sentir la mirada de Jessica perforándome la piel. Cuando finalmente nos despedimos, ella me abrazó con demasiada fuerza. Hermana, me alegra tanto volver a verte, susurró. Pero su tono era una amenaza disfrazada de cariño. Yo no respondí. Solo le di unas palmaditas en la espalda y me alejé con Marco. Caminamos en silencio por unos minutos hasta que él, sin mirarme, dijo, esa chica va a intentar algo, lo sé. No le respondí enseguida. No hacía falta. Ambos lo sabíamos. Y ambos sabíamos también que no era la primera vez. 2 semanas después, Marco recibió un mensaje de texto. Era Jessica. Le pedía ayuda para mover unas cajas porque se había lastimado la muñeca. Él me lo mostró de inmediato. ¿Qué hago?, preguntó. Ve, le dije, sonriendo. Pero graba todo. Marco levantó una ceja, intrigado, pero asintió. Esa tarde, mientras yo me escondía en el auto estacionado frente a la casa de Jessica, observé a través del retrovisor cómo lo recibía con un camisón que apenas le cubría el cuerpo. Me ardieron los ojos. No por celos, sino por la rabia de saber que mis padres nunca vieron esta parte de ella. Que siempre me culpaban a mí por ser fría o distante, mientras ella tejía su red de manipulación con una sonrisa dulce. Marco entró. La puerta se cerró. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Cuando por fin salió, su cara estaba roja de furia. Subió al coche y me entregó el celular. Grabó todo. Cada palabra. Jessica intentó besarlo. Dijo que yo no lo merecía. Que solo quería probar si era tan leal como parecía. Marco le gritó. Le dijo que no solo era repugnante lo que hacía, sino que él jamás volvería a verla sin mi presente. Lloró. Jessica lloró. Gritó que estaba confundida. Que siempre había sido rechazada. Que tal vez él también la amaba. Me sentí enferma. No por ella, sino porque por un momento dudé de lo que había construido. Pero Marco me miró y dijo, no importa lo que intente. Yo te elegí a ti. Siempre a ti. Esa noche no dormimos. Hablamos de todo. De mis padres. De mi infancia. De cómo Jessica siempre se las arreglaba para convertir todo en una competencia. Y decidimos que lo mejor era alejarnos de todo. Planeamos un viaje. 1 semana solo para nosotros. Pero el día antes de partir, Jessica llamó a mi madre llorando. Le dijo que Marco había intentado seducirla. Que yo lo sabía y que lo encubrí. Mi madre me llamó, histérica. ¿Cómo puedes permitir algo así?, gritó.
¿Estás tan desesperada por casarte que aceptas compartirlo con tu hermana? Me reí. Era tan absurdo que solo podía reír. Pero por dentro, me rompía saber que incluso ahora, seguían creyendo todo lo que salía de su boca. Le envié el vídeo a mis padres. Sin una palabra. Solo el archivo. 1 hora después, mi padre me llamó. Por primera vez en años, su voz era temblorosa. Lo vimos, dijo. No sabemos qué decir. No digan nada, respondí. Solo no vuelvan a defenderla. No los bloqueé. No colgué con rabia. Solo, solté. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo cargando culpas que no eran mías. Jessica no solo me robó la infancia, también me robó a mis padres. Pero ya no más. Esa semana con Marco fue más que un viaje. Fue una despedida. No de mi familia, sino de la necesidad de ser aceptada por ellos. Volvimos renovados. Fuertes. Unidos. Y listos para lo que viniera. Pero, claro, Jessica no se rendiría tan fácilmente. Cuando regresamos del viaje, ya lo intuía. Jessica no podía aceptar haber sido expuesta, menos aún ante los ojos de mis padres, a quienes había manipulado por años. Fue cuestión de días antes de que empezaran los mensajes, primero a mí, luego a Marco. Comenzó con un tono de víctima. Lo siento, estaba confundida, no supe cómo manejar mis emociones, decía. Pero después, el tono cambió. Siempre has tenido todo, siempre me dejaste las sobras. Solo quería solo una vez ganar. Y aunque intenté ignorarla, sabía que no se detendría. Marco estaba más firme que nunca. Cambió su número, bloqueó todos los perfiles falsos con los que Jessica intentó contactarlo, incluso revisamos la seguridad de nuestras redes por si intentaba algo más grave. Pero no contábamos con lo que vendría después. Una tarde recibí una llamada del trabajo. Era Recursos Humanos. Me pedían presentarme para aclarar una situación delicada. Al llegar, la directora me mostró una serie de correos enviados de forma anónima. Eran capturas manipuladas de conversaciones, en las que yo supuestamente hablaba mal de mis jefes, revelaba datos internos y hasta insultaba clientes. Enseguida reconocí el estilo: palabras torcidas, frases sacadas de contexto, imágenes con detalles falsificados. Jessica. Solo podía haber sido ella. Me pidieron explicaciones. Por suerte, tenía respaldos de mis verdaderas conversaciones. Pude demostrar que todo era falso. Pero la desconfianza quedó sembrada. Aunque no me despidieron, ya no me veían igual. Y eso era justo lo que Jessica quería: arrastrarme, humillarme en silencio, desde la sombra. Marco estaba furioso. Propuso enfrentarla. Pero le pedí que no lo hiciera. Yo conocía ese juego. Cuanto más le das atención, más crece. Necesitaba una estrategia distinta. Una que le doliera de verdad. Comenzamos a grabar todo. Cada encuentro casual, cada intento de contacto, cada mensaje. Fui a la policía. Levanté una denuncia por acoso digital y difamación. Al principio no lo tomaron en serio. Pero después de presentar las pruebas, comenzaron a investigar. Fue entonces cuando Jessica se enteró. Y explotó. Un día apareció en la entrada de mi edificio. Gritaba como una posesa, con lágrimas y rabia. Los vecinos salieron a mirar. Yo bajé con Marco. En cuanto nos vio, se lanzó al suelo, fingiendo un colapso. Solo quería a mi hermana de vuelta. Lloraba. Ustedes me lo quitaron todo. La policía llegó. Y fue arrestada. No por ese escándalo, sino por la acumulación de pruebas. Mi madre vino a buscarme días después. No traía reclamos esta vez, sino una cara envejecida, vencida. No la reconocemos, dijo. No sabemos en qué momento. Cambió así. Pero yo sí lo sabía. Jessica nunca cambió. Siempre fue así. Solo que ahora, por primera vez, no tenía a nadie que la cubriera. Mamá me pidió que retirara la denuncia. Que era demasiado fuerte para una chica tan joven. Me limité a mirarla. ¿Y lo que hizo conmigo? ¿No fue fuerte también? Se quedó callada. No dijo que sí. No dijo que no. Solo bajó la mirada y se fue. Fue entonces cuando decidí hacer algo más. Publicar mi historia. No para exponerla, sino para liberar todo lo que había callado. Abrí una cuenta con un seudónimo y escribí cada detalle, cada episodio. La gente empezó a comentar.
Muchos se sintieron identificados. Otros, conmovidos. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Marco me apoyó en todo momento. Su amor no se quebró. Su paciencia, menos. Decidimos casarnos sin anuncios, sin familia, solo nosotros dos. Un pequeño jardín, un juez y 2 almas que habían pasado por fuego. Fue el día más hermoso de mi vida. No hubo aplausos multitudinarios, ni discursos familiares. Pero sí hubo verdad. Compromiso. Paz. Jessica no fue invitada. Y aunque después intentó escribirnos desde una cuenta anónima diciendo que había cambiado, supimos que no era sincera. Alguien que vive de destruir no aprende a construir de la noche a la mañana. Con el tiempo, mis padres comenzaron a ver con claridad. No hubo disculpas formales, ni actos dramáticos. Solo gestos pequeños. Un mensaje ocasional. Una llamada tímida. No sé si alguna vez volveremos a ser una familia. Pero aprendí que familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu paz. Marco y yo nos mudamos a otra ciudad. Empezamos de cero. Sin ruido. Sin drama. Solo nosotros. Y aunque a veces vuelvo a recordar esos años de dolor, ahora lo hago sin peso. Porque todo lo que pasó me enseñó a amar mejor. A elegirme. A sanar. Jessica sigue siendo un fantasma del pasado. Pero ya no tiene poder. Porque esta vez, la historia la escribí yo. Una tarde de invierno, cuando creíamos que todo había quedado atrás, un sobre llegó a nuestra puerta. No tenía remitente. Marco lo encontró al volver del trabajo, y al abrirlo, ambos contuvimos la respiración. Dentro había una sola fotografía, una imagen borrosa, tomada con un celular desde una distancia prudente. Era yo, en la parada del autobús, tomando un café, mirando el móvil. En la parte trasera de la foto, escrita con tinta negra y pulso tembloroso, una frase: nada dura para siempre. No había firma. No había fecha. Pero ambos lo supimos. Era Jessica. La denuncia y el alejamiento legal deberían haber bastado, pero ella nunca jugaba según las reglas. Marco quiso llamar a la policía de inmediato, pero yo no. No tenía sentido. No podíamos probar que fue ella. No había cámaras, no había testigos. Solo miedo. Y una historia que se negaba a terminar. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con una taza de té entre las manos, observando la puerta como si fuera a abrirse de un momento a otro. Marco se sentó conmigo. No dijo nada. Solo me abrazó fuerte, como si su presencia pudiera protegerme de cualquier sombra. Al día siguiente, decidimos instalar cámaras de seguridad en casa. Cerraduras nuevas. Luces con sensores de movimiento. Todo lo que estuviera a nuestro alcance para recuperar la tranquilidad. Pero el problema no era físico. Era emocional. Jessica se había infiltrado en mi mente, como una sombra que no se disipaba con el amanecer. Empecé a mirar por encima del hombro al caminar. A revisar 2 veces si había cerrado la puerta. Incluso soñaba con ella. Soñaba que entraba a casa riendo, con ese tono dulce que usaba para manipular, y que me decía: nunca vas a librarte de mí. Marco lo notaba. Y por más que intentaba mantenerme firme, yo sabía que algo en mí se estaba rompiendo. Una noche me despertó un grito. Era Marco. Se había sentado de golpe en la cama, empapado en sudor. Soñó que Jessica me arrastraba al agua y él no podía alcanzarme. Lo abracé con fuerza. Era la primera vez que lo veía realmente afectado. No por rabia. Por impotencia. No podemos vivir así, me dijo. No podemos dejar que nos robe la paz. Así que tomamos una decisión. No íbamos a escondernos más. Si Jessica quería que tuviéramos miedo, no le íbamos a dar ese gusto. Contactamos a una abogada experta en acoso y violencia digital. Le contamos toda la historia. Le mostramos las fotos, los mensajes, incluso los diarios que yo había empezado a escribir con cada incidente. Nos dijo que lo estábamos haciendo bien, que documentar todo era esencial. Comenzamos el proceso para solicitar una orden de alejamiento permanente, una que no solo la mantuviera lejos físicamente, sino que la limitara legalmente de cualquier contacto, directo o indirecto. Fue largo. Doloroso. Tuvimos que revivir todo. Desde el sabotaje en mi adolescencia hasta la manipulación emocional que había ejercido durante años. Hubo momentos en que dudé, en que quise dejarlo todo. Pero Marco siempre estaba ahí, tomándome la mano.
recordándome que esta vez no estaba sola. La audiencia fue dura. Jessica apareció con un abogado joven y arrogante, y con la misma cara de inocencia que usó toda la vida. Lloró. Dijo que solo quería reconciliarse. Que todo era un malentendido. Que yo la había malinterpretado. Pero las pruebas eran contundentes. El juez leyó cada mensaje. Vio cada imagen. Escuchó cada grabación. Y aunque Jessica seguía diciendo que yo siempre fui la favorita, por primera vez, esa narrativa no funcionó. Nos concedieron la orden. Jessica tendría prohibido acercarse a menos de 300 metros de nosotros, o contactarnos por cualquier medio. Si lo hacía, iría a prisión. Cuando salimos del juzgado, no lloré. Tampoco sonreí. Solo sentí una paz profunda. No era alegría. Era libertad. Esa noche celebramos con una cena sencilla. Solo Marco y yo. Sin palabras rimbombantes, sin brindis elaborados. Solo silencio, miradas y una certeza compartida. Habíamos vencido. No porque ella hubiera desaparecido, sino porque nosotros ya no vivíamos bajo su sombra. El amor que teníamos se había forjado en medio del fuego, y ahora era más fuerte que nunca. Empezamos a planear nuestra boda nuevamente. Esta vez sin miedo. Sin secretos. Sin fantasmas. Pero lo que no sabíamos es que Jessica aún no había jugado su última carta. Y esta vez, iba a ser la más peligrosa de todas. Pasaron semanas desde que obtuvimos la orden de alejamiento y la vida comenzó a sentirse, por fin, como nuestra. Marco y yo nos enfocamos en los preparativos de la boda con entusiasmo renovado. El vestido, el lugar, la música, incluso los arreglos florales. Hacíamos listas, tachábamos pendientes, reíamos juntos imaginando cómo sería ese día. Volví a dormir tranquila. Ya no soñaba con gritos, ni con sombras que aparecían en la puerta. El anillo brillaba en mi dedo como un símbolo de lo que habíamos superado. Pensaba que era el final. Que la historia con Jessica había terminado. Hasta que, una tarde, Marco llegó a casa con el ceño fruncido. Tenía su celular en la mano. ¿Esto es tuyo?, preguntó, mostrándome un correo electrónico impreso en una hoja. Lo tomé, confundida. Era un mensaje enviado a la empresa de Marco. Un remitente anónimo decía ser una excompañera de universidad y aseguraba que yo tenía un pasado oscuro. Mencionaba cosas que solo alguien muy cercano a mi familia podría saber. Detalles que Jessica conocía. Eran mentiras. Difamaciones diseñadas para hacerme ver como una manipuladora, una interesada, una mujer capaz de arruinar la vida de otros para ascender. Marco lo sabía. Pero la empresa no. Lo citaron para una reunión urgente. Querían revisar la información, aunque claramente dudaban de su validez. Era el comienzo de una campaña silenciosa. No podían relacionarla directamente con Jessica, pero sabíamos que era ella. Cada semana, un nuevo rumor. A veces al correo de Marco. A veces a su jefe. Otras, en foros donde hablaban de la empresa y de pronto, aparecían comentarios anónimos diciendo que Marco estaba comprometido con una oportunista con historial de manipulación. Me sentí desnuda, observada, invadida. No podíamos probar que era Jessica, pero todo coincidía. Su estilo. Su forma de golpear donde más duele. Yo quería rendirme. Cancelar la boda. Irnos lejos. Cambiar de ciudad. Cambiar de nombre. Pero Marco se negó. No vamos a dejar que ella gane, me dijo, con una firmeza que jamás había escuchado. Si lo hacemos, le estás diciendo que su odio vale más que nuestro amor. Y no pienso darle ese poder. Entonces tomamos una decisión, íbamos a hablar. Íbamos a contar nuestra historia. No desde el odio, sino desde la verdad. Con la ayuda de una amiga de Marco que trabajaba en medios, conseguimos una entrevista en un canal local. Contamos lo que habíamos vivido. Lo que Jessica había hecho. Cómo una mujer puede destruir una familia con mentiras, y cómo el sistema legal no siempre protege del todo, pero que hay formas de resistir. La respuesta fue abrumadora. Gente que había vivido historias parecidas nos escribió. Mujeres que habían sido víctimas del acoso de hermanastras, cuñadas, incluso madres. Nos dieron fuerza. Nos dieron su apoyo. Y, por primera vez, el mundo vio a Jessica como lo que realmente era. No como una víctima, sino como alguien capaz de herir para conseguir atención. A la semana siguiente, Jessica apareció. No en persona. No físicamente.
sino en redes. Creó una cuenta con su nombre. Subió fotos antiguas nuestras. De cuando éramos niñas. Escribió largas publicaciones donde hablaba de cómo yo la había echado de la familia, de cómo siempre fui la hija preferida y ella la adoptada marginada. La narrativa se invirtió. Y muchos, sin saber nada de lo que realmente pasó, comenzaron a atacarme. Me llamaban clasista. Malagradecida. Decían que las adoptadas también tienen derecho a amar y que yo estaba protegiendo a un novio machista. Lo que más me dolió fue que algunos de esos comentarios venían de mujeres. Mujeres que decían defender a otras, pero que no se tomaban el tiempo de preguntar por la otra versión. Marco cerró todas nuestras redes. Bloqueamos, denunciamos, borramos. Pero el daño ya estaba hecho. Mi madre me llamó. Me dijo que Jessica estaba llorando, que se sentía traicionada, que cómo podía hacerle eso a mi hermana. Me dolió. Porque ni siquiera después de todo lo que había pasado, mi madre podía ver la verdad. Jessica seguía siendo su talismán de la suerte. No su hija por adopción. Su hija por elección. Su favorita. ¿Alguna vez me viste llorar por lo que ella me hizo? Le pregunté, con voz temblorosa. Mi madre guardó silencio. ¿Alguna vez te preguntaste cómo me sentí cuando me hicieron creer que yo tenía la culpa de ser acosada? ¿Cuando me obligaron a irme de casa sin mirar atrás? Más silencio. Solo queríamos paz, mamá. Pero Jessica no sabe vivir sin guerra. Colgué. Y lloré. No por rabia. Por duelo. Porque entendí que, aunque tuviera una boda perfecta, un esposo maravilloso, una vida plena, siempre habría un pedazo de mí que seguiría buscando a esa madre que nunca me defendió. Pero ese día, decidí que no iba a seguir esperando. Ni por justicia. Ni por aprobación. Mi historia, nuestra historia, valía más que todo eso. La boda estaba a 3 semanas. En lugar de estar revisando centros de mesa, estaba revisando carpetas legales. Marco insistía en que siguiéramos adelante, y yo me aferraba a su convicción como a un salvavidas. Pero algo en mí se había roto. No por Jessica, ni por mi madre, sino por esa niña de 13 años que, alguna vez, lloró sola en su habitación porque nadie le creía. Esa niña no quería caminar al altar. Esa niña quería cerrar la puerta. Pero yo ya no era esa niña. Y no iba a permitir que me la arrebataran otra vez. Así que hicimos algo inesperado, movimos la boda. Sin anunciarlo. Sin publicar fechas. Cancelamos el gran evento que estaba programado con más de 100 invitados y organizamos algo pequeño, íntimo, solo para nosotros. Un jardín sencillo, rodeado de bugambilias y una vieja fuente en el centro. 10 personas. Ningún familiar. Ningún fotógrafo contratado. Solo un amigo oficiante, un pianista y nosotros. Me puse un vestido que compré en línea, sin etiquetas, sin marca. Marco usó un traje que ya tenía. Cuando lo vi de pie, esperándome, con los ojos llenos de lágrimas y la sonrisa temblorosa, supe que había tomado la mejor decisión de mi vida. Intercambiamos votos sin micrófono, sin testigos ajenos, sin aplausos fingidos. Solo nuestras voces, rotas, verdaderas. Cuando dijo acepto, sentí que el mundo entero guardaba silencio. Éramos libres. O al menos eso creímos. Una semana después de la boda, Jessica apareció frente a nuestro edificio. No sola. Estaba acompañada por mi madre. Las cámaras de un noticiero local también estaban ahí. Alguien los había alertado. Ella sostenía un cartel: mi hermana me robó al amor de mi vida. No lo podía creer. Ni siquiera sabía cómo había averiguado el lugar. La administradora del edificio nos confirmó después que una señora amable había hecho preguntas en la recepción, diciendo que era parte de una empresa de organización de bodas y que quería hacer una sorpresa para la nueva pareja. Jessica. Siempre sabiendo cómo manipular. Siempre sonriendo mientras apuñalaba. Bajé con Marco. No porque quisiera enfrentarla, sino porque ya no le iba a dar más mi silencio. El noticiero encendió la cámara. Jessica lloraba frente a ellos, hablando de cómo había sido traicionada por su única hermana, de cómo había estado enamorada en secreto de Marco, de cómo yo siempre le quitaba lo que ella quería. Lo más humillante fue ver a mi madre a su lado, sosteniéndole la espalda, asintiendo como si esa versión fuera cierta. Como si ella nunca hubiera estado ahí cuando Jessica me hundía. Como si no recordara todas las veces que permitieron que esa chica me aislara. ¿Qué quieres?, le pregunté con voz firme. Jessica parpadeó,
fingiendo sorpresa. ¿Y yo? Nada. Solo justicia. Solo que admitas lo que hiciste. Marco, con una calma casi dolorosa, dio un paso al frente. Yo elegí a tu hermana. No te mentí. Nunca te di esperanzas. Nunca te miré. Tu historia no existe. No para mí. Jessica bajó la vista. Por primera vez, sin palabras. Pero luego levantó el rostro. Y en lugar de lágrimas sinceras, vi rabia. Vi obsesión. Si no puedes ser mío, no serás de ella, dijo en voz baja. No tan fácil. La policía llegó minutos después. Nosotros no los habíamos llamado. Alguien del edificio, preocupado por la escena, lo había hecho. Nos pidieron entrar de nuevo. Que ellos se encargarían. Yo no dije nada. Solo subí, con Marco detrás. Cerramos la puerta. Y entonces lloré. No por miedo. Por agotamiento. Porque no importa cuánto amor tengas, cuántas decisiones valientes tomes, hay heridas que siguen supurando. Esa noche dormí abrazada a Marco como si fuera la última. Al día siguiente, recibimos una llamada de un abogado. Jessica había presentado una demanda por difamación, alegando que nuestra entrevista había arruinado su imagen y sus oportunidades de adopción. Una mentira más. No estaba en proceso de adoptar. No trabajaba con niños. No tenía planes de formar familia. Pero el proceso legal comenzó. Y ahí estábamos otra vez, entre papeles, pruebas, testigos. El ciclo volvía. Pero esta vez, no me derrumbé. Esta vez, testifiqué. No como víctima, sino como testigo de mi propia verdad. Narré todo. Desde los laxantes en la preparatoria hasta la escena en el restaurante con la sopa de nido de golondrina. Cada episodio. Cada palabra. Incluso cuando la jueza me preguntó por qué no corté relación con mi madre, respondí con la voz firme, porque sigo deseando que algún día me elija a mí. Al final, el caso se desestimó. No había pruebas. No había base. Pero Jessica quedó marcada. Sus redes fueron bloqueadas. Sus correos rastreados. Su acceso a nuestras vidas, limitado. Y aunque no celebramos la victoria con fuegos artificiales ni champán, sentimos algo más profundo. Paz. Por fin. Una semana después de que se desestimara la demanda, Marco me llevó de sorpresa a un lugar especial. Era una casa modesta, en las afueras de la ciudad, rodeada por árboles frutales y un pequeño jardín descuidado. Me tomó de la mano y me dijo: «Aquí podemos empezar de nuevo». No entendía. Él sonrió y sacó unas llaves del bolsillo. La casa era nuestra. La había comprado antes de casarnos, en secreto, sin decirme nada. Es un lugar lejos del ruido, de las cámaras, de las visitas inesperadas. Aquí nadie puede tocarnos. Caminamos por las habitaciones vacías, y sentí algo que no sentía desde que era niña: seguridad. No por las paredes, ni por la puerta con cerrojo. Por él. Por su mirada que me decía: no estás sola. Pasamos los siguientes días limpiando, pintando, arreglando con nuestras propias manos. Dormíamos en colchones inflables, comíamos sobre cajas de cartón. Pero cada noche, al apagar las luces, me sentía más en casa que nunca. Lejos de las máscaras, de los reproches, de las lágrimas que nadie escuchó. Un día, mientras cortaba la banda en el jardín, Marco se acercó con su celular. Tenía el ceño fruncido. «No quiero alarmarte», dijo, «pero creo que deberías ver esto». Era un vídeo en TikTok. Jessica había creado una cuenta con un nombre falso. Publicaba clips llorando, hablando de una hermana cruel que le robó al único hombre que la había valorado. Manipulaba las imágenes, usaba música triste, subtítulos dramáticos. El vídeo tenía miles de vistas. Comentarios de extraños que le daban la razón. Gente insultándome sin conocerme. Sentí como algo dentro de mí se desgarraba otra vez. Marco me abrazó. «Es solo ruido. La gente cree cualquier cosa. No vale la pena». Pero yo sabía que sí valía. Porque ese ruido alimentaba la narrativa de una mujer que siempre había sabido manipular. Que ahora no solo convencía a mis padres, sino a miles de desconocidos. Y yo estaba harta de callar. Esa noche, encendí la cámara de mi teléfono. Me senté frente a una pared blanca. Sin maquillaje, sin filtros. Y conté todo. No como una víctima. Como una mujer que ya no tenía miedo. Hablé de la infancia.
de las mentiras, de los laxantes en el agua, de las palabras hirientes, de la sopa que no me dejaron probar, de la boda arruinada, de la demanda falsa. Y al final, mostré el anillo en mi dedo. Este es el símbolo de un amor que resistió la tormenta. No me robé nada. Solo recuperé lo que siempre me habían negado, el derecho a ser feliz. Apagué la cámara. Dudé en publicar el vídeo. Pero Marco lo hizo por mí. Subió el vídeo a mi cuenta personal, esa que tenía años sin usar. En 2 días, se volvió viral. Miles de personas comenzaron a comentar, compartiendo sus propias historias. Personas que también habían sufrido el rechazo familiar. Personas que entendían. Por primera vez, no me sentí sola. Jessica respondió, por supuesto. Publicó más vídeos, más ataques. Pero esta vez, la gente ya no le creía. Las contradicciones en sus relatos eran evidentes. Sus lágrimas ya no conmovían. Solo exponían. Una semana después, su cuenta fue eliminada por contenido engañoso. Pero yo ya no celebraba esas cosas. No buscaba venganza. Solo silencio. Y lo había conseguido. Comenzamos una nueva etapa en la casa. Marco abrió una pequeña cafetería en el centro del pueblo. Yo retomé la escritura. Escribía relatos, memorias, artículos sobre resiliencia. Me invitaban a podcast, a conferencias. Nunca mencionaba a Jessica por nombre. Nunca buscaba exponerla. Solo hablaba desde mi verdad. Una tarde, después de una charla en una escuela secundaria, una chica se acercó llorando. Me abrazó fuerte. Gracias, me dijo. Por decir lo que yo nunca me atreví. Su madre la había culpado por todo. Su hermana la eclipsaba en casa. Sus palabras eran las mías, solo con otra voz. Me di cuenta entonces de que todo el dolor había servido para algo. No se trataba solo de mí. Era una historia que se repetía en miles de casas. Y si mi voz podía romper aunque fuera una cadena, ya valía la pena. Volvimos a ver a mi madre casi 1 año después. Fue en el funeral de un tío lejano. Ella me miró desde lejos. No se acercó. Pero mientras me alejaba, Marco me dijo que la vio llorando. Tal vez era culpa. Tal vez era amor. No lo sé. No espero que me pida perdón. Ya no necesito su validación. Porque ahora tengo mi lugar. Y lo construí yo. Los días en la nueva casa se hicieron más ligeros. Ya no era necesario mirar por encima del hombro ni adivinar qué mentira sería la siguiente. Marco y yo habíamos empezado a construir una vida sin gritos ni manipulación. Una vida en la que un te amo no venía con condiciones ni comparaciones. El pequeño jardín que antes era solo tierra seca comenzó a florecer. Marco plantó tomates y albahaca. Yo me encargaba de las flores silvestres. A veces, nos sentábamos al atardecer sin hablar, solo mirando cómo la luz acariciaba la madera vieja de la casa. Había una calma que jamás creí posible. Una tarde, Marco trajo una caja con fotos. No nuestras. Fotos de su infancia, de su madre que había fallecido hacía años, de sus viajes antes de conocerme. Me las mostró con una sonrisa tranquila, como quien abre un álbum para alguien que ya forma parte de todo. Quiero que esto también sea tuyo, me dijo. Mi historia ya no está completa sin ti. Lloré en silencio. Porque nunca antes alguien me había hecho sentir incluida sin tener que competir, probar o pedir permiso. Todo lo que Jessica intentó arrebatarme con sus celos enfermizos, Marco lo reconstruía con pequeños actos de amor diario. Pero como toda historia que intenta sanar, hubo un último eco. Un sobre sin remitente llegó por correo. Dentro, una carta. Reconocí la letra al instante. Era de Jessica. No pedía disculpas. No ofrecía explicaciones. Solo decía, tarde o temprano, te vas a dar cuenta de que él no es tan perfecto. Entonces te vas a acordar de mí. Siempre fuiste buena para creer lo que te convenía. Me quedé en silencio un momento. Marco, al leerla, quiso romperla. Pero yo la guardé. No por nostalgia. No por culpa. La guardé como recordatorio de lo que dejé atrás. Esa fue la última vez que supimos de Jessica. Nadie volvió a mencionarla. Mis padres seguían en su burbuja. Nunca llamaron. Nunca preguntaron si estaba bien. Y, con el tiempo, eso dejó de doler. Habíamos comprado un perro. Se llamaba Bruma. Dormía en medio de la cama y ladraba cada vez que sonaba el timbre, como si protegiera no solo la casa,
sino también la paz que tanto nos había costado alcanzar. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, Marco me tomó la mano y dijo algo que cambió todo. ¿Y si escribes tu historia completa? No como un vídeo. No como un post. Un libro. Un testimonio. Algo que otras personas puedan leer cuando estén al borde de rendirse. Al principio dudé. ¿Quién iba a querer leer la historia de una mujer a la que su familia abandonó y su hermanastra intentó destruir? Pero después recordé todas las veces que deseé escuchar a alguien que hubiera pasado por lo mismo. Que dijera, yo también estuve ahí. Y así empecé a escribir. Cada palabra era como sacar astillas del alma. Revivía escenas, olores, frases que me rompieron, pero también momentos de redención. No para buscar fama, sino para soltar, para cerrar. Cuando el libro se publicó, no esperaba mucho. Pero pasó algo que no estaba en mis planes. Empezaron a llegar correos, mensajes, cartas. Mujeres de todos los rincones contándome sus propias batallas con hermanas, madres, familias que las hicieron sentir menos. Mujeres que por primera vez se animaban a hablar. En cada una de esas historias, reconocía pedazos de mí. Y me sentía menos sola. Una periodista leyó el libro y me invitó a una entrevista en vivo. Dudé. Me sudaban las manos solo de pensarlo. Pero fui. Con Marco al lado. Me senté frente a las cámaras y respondí con honestidad. Conté cómo una vida puede empezar marcada por el abandono emocional, pero no tiene que terminar así. Que se puede amar sin arrastrar traumas. Que hay relaciones sanas, verdaderas, donde no se compite ni se finge. La entrevista se volvió viral. Y aunque algunos intentaron decir que exageraba, que debía perdonar a mi familia y pasar la página, yo sabía que no necesitaba validación. No odiaba a Jessica. Ya no. Lo opuesto al amor no es el odio. Es la indiferencia. Un día, mientras caminábamos con Bruma por un sendero detrás de la casa, Marco me abrazó por la espalda y susurró, «Gracias por elegir quedarte». No supe qué responder. Solo lo abracé. Porque la verdad era que él también me había elegido a mí, cada día, incluso cuando yo no me sentía suficiente. Esta es mi historia. No perfecta. No heroica. Pero mía. He aprendido que a veces, las familias no están hechas de sangre. Están hechas de aquellos que, aun con tus cicatrices, deciden quedarse. Marco fue ese hogar que no tuve. Y yo fui para él el lugar al que siempre quiso volver.